Dios. Bueno, primero que nada, muchas gracias a la Universidad de Granada y a mi alma mater, la UNAM, por esta enorme oportunidad de exponer mis ideas ante este público tan conocedor e inteligente. Les cuento que mi investigación, estoy construyendo una política pública para la alfabetización jurídica. Mi pregunta de investigación es cómo se legitima el derecho en las personas a las que está dirigido. No obstante, esta comunicación la voy a basar en algo que se parece a esta pregunta, que es cómo se materializan los derechos, precisamente para defender por qué el efectivo ejercicio de la ciudadanía puede ser un control ideal del orden constitucional. Entonces, comienzo por decir que hay dos formas en que se materializan los derechos, porque las autoridades de manera espontánea los respeten de acuerdo a las facultades que les han sido concedidas, o que sea el propio ciudadano quien exija su cumplimiento mediante los controles de constitucionalidad. Debido a que en mi país no es visible el primer escenario, yo me he preguntado cómo sería posible que los ciudadanos exijamos ese cumplimiento, y en ese contexto es que vengo a exponer cómo el potencial del efectivo ejercicio de la ciudadanía puede convertirse en un mecanismo de prevención de los conflictos de las relaciones estatales. Entonces, bueno, primero, porque fue un señalamiento de aquí de la Universidad de Granada, ¿qué significa ser un ciudadano? Bueno, este concepto surge como una categoría asignada a las personas que ostentaban la capacidad para intervenir en asuntos políticos, que nace, como conocemos, en Grecia, y viene del término polis, que significa ciudad, concepto que trata de explicar las relaciones interhumanas en un contexto determinado. Actualmente yo he encontrado que alude a la representación que el Estado le atribuye a la persona. Voy a ocupar este concepto de Nicholas Fisher, en que, recobrando estos postulados de la sociología de Henry Medras y Durkheim, dice que una persona es un individuo que funciona en un contexto social, cultural específico de normas, valores y un sistema de instituciones y esferas de actividad social en los que asume responsabilidades y compromisos, manifiesta roles desde su posición social y realiza un proyecto de vida, mantiene estilos específicos en un momento histórico determinado. Entonces, ¿cómo se desarrollan las relaciones que se dan entre los gobernados y entre gobernados y gobernantes? Esto precisamente porque la vida de una nación se recrea a partir de estas relaciones. Generalmente, al menos en mi país, pasamos desapercibido que al alcanzar la mayoría de edad nos convertimos en ciudadanos y que adquirimos unas capacidades, las capacidades contributivas de delinquir, bueno, con sus matices, hablando de dolo, laboral también con sus matices, y mercantil. Pongo aquí unos ejemplos como determinación de impuestos, actos de cobro de servicios, determinación de derechos, lo que quiere decir que en todo momento estamos en relación directa con las autoridades. Entonces, bueno, hay en esto un desequilibrio palpable, al menos para mí, puesto que hay una diferencia entre la visión que tenemos los ciudadanos y la visión que tienen las autoridades. Los gobernados tenemos una visión externa, no identificada, es inconsciente y por lo tanto, esto es muy importante, no está presente en nuestras decisiones, algo así como el velo de la ignorancia al que se refería Rawls. En cambio, las autoridades, por el principio de legalidad, solamente por eso, todos los actos que ejecutan están adecuados a la norma. Entonces tienen una visión interna, es manifiesta en forma y en contenido. Entonces, bueno, justamente Miguel Carbonell, un teórico constitucional de México, con cifras muy exactas que yo por el tiempo no puedo exponer, nos dice qué lugar ocupa el ciudadano en las relaciones políticas, ¿no? Nos demuestra que si alguien no participa en estas relaciones políticas son precisamente los ciudadanos. Este desequilibrio yo he encontrado que se da precisamente por el proceso de educación que recibimos en este proceso de formación ciudadana. Lo que están viendo aquí es, en el 2012 empezó una reforma constitucional, no estoy hablando de todo lo laboral, estoy hablando únicamente de la parte pedagógica, en cuanto a lo que se constituyó como competencias ciudadanas. Rápidamente, porque no lo puedo explicar, el artículo 3º constitucional tiene como fin último la formación de ciudadanos. Y para hacerlo, tomaba en cuenta hasta este año, porque el año que entra empieza otro nuevo modelo, que es el desarrollo personal y la convivencia democrática. Eso es muy importante, luego voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque estas son las competencias que se preveían hasta este año, que deberían a través de las cuales debemos de ejercer la ciudadanía.
que son convivencias de ciudadanía y habilidades socioemocionales y proyecto de vida. Cuando yo entré a dar clases a la secundaria, que también lo voy a retomar después, me di cuenta que para todos los estudiantes la materia de formación cívica y ética consistía en cómo se pone un condón, cómo puedo evitar un embarazo y cuestiones que nada tienen que ver con la convivencia y la ciudadanía. Entonces, bueno, no se ve muy bien, pero a partir de este año, de 2018, se separan estas competencias. Yo creo que advirtieron lo mismo que yo advertí, de que estaban mezcladas estas dos materias, que bueno, y se dividen. Aquí en la parte izquierda dice potencial, el desarrollo personal y social, y se le asigna una categoría específica y se le dan más horas. Y en cambio a la formación cívica ya hay una flecha, se disminuyen las horas de formación ciudadana a 2, eran 5, ahora ya nada más son 2. Y los contenidos, bueno, ahorita vamos a ver. Estas son las razones, ese fue el problema. El problema consiste en estas razones, que voy a exponer una por una si me da tiempo, y esto es importante. A ver, 1, en el programa no se desarrollan competencias jurídicas. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de los mexicanos, por ejemplo, pensamos que el Poder Judicial son los policías, no sabemos ni qué función tiene, es decir, no sabemos en qué consiste la división de poderes, no tenemos una idea de cuáles son las obligaciones que nos corresponden como ciudadanos. 2, esto también es muy importante, el perfil disciplinario para la formación cívica lo puede adoptar tanto un psicólogo como un maestro normalista, y raramente lo adopta un licenciado en Derecho. Por eso cuando yo llegué y planteé este examen a los alumnos me di cuenta de que, bueno, pues dependiendo del expertise del maestro, de acuerdo a la autonomía curricular, se puede ir de acuerdo a lo que cada quien pueda entender que es una competencia ciudadana. Entonces, la tercera razón, hay un proceso interrumpido en las edades determinantes. A ver, esto también es muy importante. Hasta arriba dice, esos son en ese cuadrito lo que está proyectado para la convivencia ciudadana: preescolar, primaria, secundaria y educación superior. La última la voy a dejar de fuera porque es una mentira. En el bachillerato, lo que para España es el instituto, no se considera, no hay ninguna competencia ciudadana que se desarrolle a ese nivel. Entonces, únicamente se desarrollan en la secundaria, que son 3 años, de los 11 a los 15 años más o menos, y lo de antes no es determinante porque, de acuerdo a lo que he investigado, de acuerdo a las etapas del desarrollo moral planteadas por Piaget y Vygotsky, es precisamente en la edad entre 12 y 18 años que estamos fisiológica, biológica y psicológicamente aptos para empezar a convivir con las reglas que impone el derecho, por estas razones que se exponen aquí abajo, que si me da tiempo o a alguien le interesa me regreso, pero por cuestión de tiempo me voy. Y bueno, esto también es muy importante y es algo determinante para mí. Si un maestro que no es abogado pretende impartir una competencia ciudadana, no existen contenidos teóricos creados a partir de la ciencia jurídica para explicar elementos y conceptos esenciales del derecho, porque lo que sí nos da la teoría jurídica son conceptos que únicamente son inteligibles para los operadores jurídicos, porque para eso están dirigidos, para formar operadores, pero no para formar ciudadanos. Habermas al plantear la teoría de la acción comunicativa plantea algo así, pero no lo desarrollan de acuerdo a lo que yo pienso. Entonces, bueno, estas teorías, si bien establecen un referente de actuación que está proyectado tanto para gobernantes como para gobernados, la realidad es que se establecen en un lenguaje que pues, hemos estado viendo es muy técnico, e incluso los propios abogados nos seguimos preguntando qué es autoridad, qué son conceptos que no pueden quedar bien definidos, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo hablo de lenguaje, no me estoy refiriendo a las lenguas. El lenguaje es un instrumento de mediación cultural que implica un proceso complejo de socialización que depende de representaciones simbólicas, que es la capacidad de atribuir a un objeto una representación imaginada y su representación a un signo. Entonces, esto que ven aquí es un esquema que desarrolló Vygotsky de cómo se aprende un lenguaje, que implica una orientación interna y una orientación externa, en el que las lenguas son apenas unos signos, tales como los sistemas de numeración, de lectoescritura y sistemas legales, que vamos aprendiendo de una manera gradual para llegar a procesos elementales y después superiores.
y justamente menciona en la orientación interna que debemos de tener herramientas que son líneas de influencia precisas como teorías, métodos y tecnologías para poder llegar a un proceso superior como el de interpretación, que ese es mi planteamiento, y eso es lo que le reprocho a Habermas, ¿no? Lo que se trata es de construir significados, de que cada individuo pueda construir su propio significado, pero si yo no cuento con nada de esto, ¿cómo voy a poder hacerlo? Me voy a ir directamente a la propuesta y si me alcanza el tiempo regreso a este parrafito del final porque creo que se puede entender mejor después de que vea la propuesta. Los objetivos principales de mi investigación es reconocer constitucionalmente un proceso de alfabetización jurídica desarrollado mediante el ejercicio de la ciudadanía temprana. Puse aquí qué es la alfabetización jurídica. Aquí en España, que se han reconocido las alfabetizaciones múltiples y que la ley de menores explica en qué consiste cada una de ellas, eso no parece raro, pero en mi país sí que parece raro esto de la alfabetización jurídica. Yo me refiero únicamente a la habilidad de saber reconocer mecanismos para la defensa de estos. Me baso precisamente en la primera persona que fue Freinet en 1971, que habla de que la alfabetización es estar familiarizado con el lenguaje antes de entrar en contacto con él, y también un poquito en las habilidades de metacognición que ha desarrollado Carles Monereo de la Universidad de Barcelona, de aquí de España. Y mediante este concepto de ciudadanía temprana, que podemos ver como preadulta, precisamente por esto que les explicaba, que ya se ha determinado mediante las teorías del aprendizaje, que tienen una base psicológica, fisiológica y biológica, respecto a cuáles son los momentos en que podemos intervenir para que un ser humano asuma como sus parámetros de conducta ciertas normas o ciertos criterios. Luego, demostrar la necesidad de comenzar a elaborar una teoría de la educación jurídica, precisamente por esto de que les comentaba, no hay contenidos que tomen como la validez para los ciudadanos, que podríamos determinar que es válido para un ciudadano, únicamente atendemos que es válido para los operadores jurídicos. También me planteo hacer adecuaciones al lenguaje jurídico común. Esto ya existe, por ejemplo, en Inglaterra para las autoridades, es el Plain Language. Yo tengo esta idea de crear un alfabeto jurídico común para los ciudadanos. Y bueno, después sería determinar cuáles son estas competencias jurídicas elementales que yo las imagino, y hasta lo que llevo ahorita sería prácticamente basada en el derecho constitucional y la teoría de las obligaciones. Y bueno, finalmente, pues diseñar las materias que conformarían este proceso de alfabetización jurídica. Y pues es todo. Muchas gracias.